Pero siempre viene la pregunta, entonces, ¿qué dice la Biblia sobre la ansiedad? Y si bien es cierto, la Biblia no usa estos problemas así tan clínicamente, no hablando o específicamente estructurando qué es lo que dice sobre el tema de la ansiedad. Pero sí hay algunos términos y algunas circunstancias en la Biblia que se pueden relacionar con esto y de lo que nosotros podemos aprender algunas cosas también. Bien, la Biblia no nos presenta a la ansiedad como algo intrínsecamente malo, ¿no? Como que fuera un pecado. Eh, Más bien, como habíamos comentado, sí nos presenta como una emoción normal, pero la Biblia nos llama la atención, más bien es en las cosas que nos causan ansiedad. Más que en la ansiedad mismo, la Biblia nos llama la atención en por qué tienes ansiedad, por qué, qué es lo que te causa ansiedad y cómo estás respondiendo ante la ansiedad, ¿no? O sea, la Biblia no nos llama la atención por el sentimiento en sí, pero sí nos llama la atención de por qué tenemos ese sentimiento y en cómo afrontamos y enfrentamos ese sentimiento. Me gusta sobre este tema lo que Jesús enseña en el sermón de la montaña, que está en Mateo 6, del 25 al 34. Y podemos dar lectura de ese texto para de ahí extraer algunos principios, ¿no? Mateo 6, del 25 al 34. Me gustaría que alguno de ustedes, para participar un poco más, me ayude con la lectura de ese texto. Mateo 6, del 25 al 34. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en granero. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué o con qué nos vestiremos, porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Amén. Gracias, mi hermana Dianita. Este es uno de los pasajes más explícitos sobre el tema de la ansiedad. Y hay que Jesús usa aquí una palabrita en el idioma griego, es la palabrita merimnao. Esta palabra, la NBI, vemos aquí, lo traduce como preocupación, no se preocupen, ¿no? Pero en realidad hace referencia a una preocupación que no es muy sana, ¿no? A una preocupación extrema, a una preocupación de alguna forma malsana, que es lo que, como habíamos definido, técnicamente podríamos traducirlo también como ansiedad. Otras traducciones dicen no se angustien, ¿no? O no se afanen. Entonces es precisamente eso. Entonces, por eso digo, es uno de los pasajes más explícitos de lo que es la ansiedad. Pero como podemos ver aquí, Jesús no está en contra del sentimiento en sí, pero Jesús sí nos llama la atención de cuáles son las cosas que producen ese sentimiento. Y aquí en el pasaje habla de tres tipos: el alimento, el vestido y, de una forma más general, el día de mañana. Y eso es la ansiedad, como había comentado, ¿no? La preocupación por el día de mañana. Y sobre cada una de estas categorías, Jesús tiene su recomendación.
¿no? Sobre el alimento, Jesús nos invita a confiar en Dios como un padre amoroso que se preocupa por sus hijos, lo que les había dicho, ¿no? Los patrones de pensamiento, que creemos, estamos convencidos de esto, que tenemos un padre amoroso que se preocupa por nosotros. Jesús pone el ejemplo de las aves del cielo, de los lirios del campo, ¿no? Que no se preocupan, no se estresan, no tienen ansiedad, pero Dios les provee sus necesidades. Entonces, como yo decía, nuestros patrones de pensamiento son más bien lo que la Biblia nos llama a tener en cuenta, cómo estamos pensando, qué concepto tenemos de Dios. Y no solo qué concepto tenemos, sino en realidad lo creemos. Porque es fácil decir, tengo un concepto de Dios como un padre amoroso. La pregunta es, pero en realidad lo creo, estoy convencido de eso y lo siento de esa manera, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con esto. Y más adelante Jesús generaliza más el tema y habla de la angustia por el día de mañana. Como habían comentado, se refiere a aquellas preocupaciones irracionales, porque son cosas que todavía no han sucedido, pero por la ansiedad, como dije, pensamos que va a suceder algo malo. Problemas que nos imaginamos que vendrán en el futuro, pero que todavía no son reales en el presente. Y ante eso Jesús también nos llama la atención. Ustedes no tienen el control, ustedes no pueden extender un día más el curso de su vida. Quien tiene el control es Dios. Entonces, nuevamente, el patrón de pensamiento. No solo que Dios es un Padre amoroso, sino que también Dios es un Dios que tiene el control, es soberano. ¿Hasta qué punto estamos en realidad convencidos? Es fácil, como había dicho, repetir la frase Dios es soberano. Lo difícil es en realidad entenderlo y tener confianza y convicción de que sí, yo no puedo controlar el mañana, pero Dios sí lo puede controlar el mañana, ¿no? Hay otros textos como Filipenses 4:6 que dicen, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración, ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, ¿no? Entonces, vemos nuevamente, como les había comentado, que la Biblia nos llama la atención más a nuestros patrones de pensamiento. ¿Qué estamos pensando? ¿Cómo estamos reaccionando ante las cosas que pasan? Más que al sentimiento en sí. Porque si podemos experimentar ansiedad de alguna forma es porque Dios mismo nos diseñó de esa manera para poder experimentar ese sentimiento y para que ese sentimiento sea también un respaldo, ¿no? Un mecanismo de defensa. El problema está en las cosas que nos hacen tener ese sentimiento. Ahí es lo que la Biblia nos llama la atención, ¿no? Eso por un lado, porque incluso la Biblia sí nos menciona ocasiones en donde la ansiedad es un estado emocional normal y no necesariamente es algo negativo. Por ejemplo, el apóstol Pablo en algunas ocasiones reconocía que tenía preocupación excesiva por la situación de algunas iglesias, por ejemplo. En 2 Corintios 11:28, Pablo dice, y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Pablo reconoce que también pesaba sobre él una preocupación por las iglesias, pero no vemos esta preocupación como algo negativo. Como dije, hay ocasiones en donde es algo normal, ¿sí? Incluso, esto es importante mencionarlo, Jesús mismo. Recordemos el pasaje de Jesús en el huerto de Getsemaní. Jesús ahí reconoce que su alma estaba, dice, angustiada de muerte, ¿sí? Obviamente al conocer lo que tenía que enfrentar, lo que tenía que pasar por su muerte, por los pecados de la humanidad, todo ese escenario le causó también, de alguna forma, ansiedad. En Mateo 26:38 dice, es tal la angustia que me invade que me siento morir. Les dijo, quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Está la angustia, o sea, la ansiedad que me invade que me siento morir. Entonces, en definitiva, el problema no es sentir ansiedad. Como dije, el problema son las cosas que nos llevan a la ansiedad y cómo nosotros respondemos ante la ansiedad. Por ejemplo, Jesús mismo tuvo angustia en ese momento, pero su accionar fue de acuerdo a la voluntad de Dios. Se siguió con el plan de Dios, no dejó que la ansiedad le detenga o la angustia le detenga. Entonces, el problema, nuevamente, el problema no está en el sentimiento, el problema está en qué nos lleva ese sentimiento y cómo respondemos ante ese
sentimiento, ¿no? En el material que les voy a compartir, ahí también hay otros textos, otros pasajes bíblicos que podemos leer para profundizar más lo que la Biblia nos dice sobre este tema de la ansiedad, ¿no? Entonces, hasta ahí, sobre el tema de la Biblia, la ansiedad. Bueno, hemos visto ya técnicamente, clínicamente, qué es la ansiedad, los síntomas, todo esto. Ahora hemos hablado también de la Biblia, que nos menciona la Biblia sobre la ansiedad. No sé si hasta ahí hay dudas, preguntas, comentarios. Maite dice que no puede conectarse desde el inicio. Claro, después yo les comparto la grabación de todo el taller. Sería la primera hora, ¿no? Que estuvimos desde las 9 hasta las 10. Ahí lo que vimos son las bases teóricas más que todo, ¿no? Bases teóricas, clínicas, lo que dice la psicología sobre la ansiedad. Y ahora estamos reflexionando en lo que es la Biblia y la ansiedad. Pero sí, todos tendrán la grabación. Igual el material, sí, está mal el material. Ya les voy a compartir también el material ampliado, ¿no? Eso, hasta ahí. Inquietudes, dudas, comentarios sobre este tema.